Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy simple. Si las historias oscuras, los misterios reales y los secretos del alma te atraen, suscríbete al canal y deja tu like. Así nos ayudas a seguir revelando lo que muchos prefieren callar. Ahora, prepárate. Esto es Cráneo Rojo, donde la mente piensa incluso después de morir. No mires fijamente a las paredes del turno nocturno. Si algún ruido te llama por tu nombre, no contestes. ¿Estás seguro de querer escuchar esto? Soy enfermera en el Hospital General Juárez, Colonia Doctores, Ciudad de México. Año 2023. Edificio viejo, mosaico frío, olores que no se van aunque abras todas las ventanas, antiséptico, sudor, metal húmedo. Antes fue sanatorio psiquiátrico, eso lo sabemos todos, y según los camilleros más viejos, aquí se hacían tratamientos espirituales cuando los familiares pedían algo más que medicinas. Yo trabajo en urgencias nocturnas desde hace 5 años. Café amargo, manos secas por el gel, la radio del velador con estática a bajo volumen. Nada que no pueda explicarse con cansancio. Hasta esa noche, entró a las 02:13, traído por 2 personas con chamarra oscura y gorras, el rostro cubierto con cubrebocas negros. Dejaron al hombre en la camilla, inconsciente, sin documentos. Se nos desmayó en el carro, dijo uno. El otro miró hacia la esquina de triage como si esperara a alguien. Les pedí nombres y teléfonos. Asentían, pero no respondían. En lo que tomé la presión, 80-40, y avisé al médico de guardia, los acompañantes ya no estaban. La cámara del pasillo después mostraría apenas una sombra saliendo por la puerta de servicio, como si la luz fallara justo donde sus cuerpos deberían verse. Yo estaba con Cintia, la enfermera nueva. Esa noche me tocó ser su responsable. Le pedí que preparara solución y venoclisis. Mientras yo llamaba al laboratorio, la vi inmóvil, sujeta al poste de suero, como quien escucha algo detrás de la pared. ¿Todo bien?, le dije. No me contestó en español. Murmuró algo rápido, con sílabas duras, quebradas, una cadencia que no supe ubicar. Cuando le toqué el hombro, parpadeó, regresó. Perdón, licenciada, me mareé. Lo dejamos pasar. El paciente respiraba irregular, como si tragara aire de a golpes. Dedos entumidos, un olor atípico, no a alcohol, no a químicos, algo parecido a tierra guardada en frascos. Los monitores captaban picos raros en el pulso, pero sin correlato en el electro. El doctor Ramos ordenó líquidos, glucosa, gasometría, todo en protocolo. A las 03:02, la cámara del cubículo 4 lo registró. Yo colocando la línea, Cintia asistiendo. De pronto ella giró el rostro hacia la pared norte, la que da al ala abandonada del antiguo sanatorio. Se quedó mirando los mosaicos por 31 segundos, en silencio. La piel del antebrazo se le puso de gallina, pero no temblaba. Parecía atenta, como si esperara una instrucción. Cuando volvió, tomó mi marcador y, sin mirarme, escribió en el reverso de la hoja de enfermería: O.L. Albarrán, Pabellón 3, 1962. Luego tapó el plumón y se lo metió al bolsillo. ¿Quién es?, pregunté. Un nombre que me vino, dijo, muy tranquila. Yo quise hacer un chiste para destensar, pero nada me salió. Guardé la hoja. Continuamos. El hombre sin documentos no despertó. A las 03:40, saturación en 89. Pupilas sin respuesta clara. El velador, don Hilario, se asomó a decir que había visto 2 sombras en el pasillo de cuarentena. Como de visita, dijo, y añadió, pero no cruzaron por la puerta. Me mordí el labio. En urgencias, a esa hora, todo ruido encuentra explicación. Esta vez, la explicación nos miraba de vuelta. Esperé a que Cintia me preguntara algo, pero ella ya no me miraba a mí. Fijaba los ojos en la pared.
La llamé por su nombre para sacarla del trance, pero no reaccionó. La piel del cuello se le tensó como cuerda recién mojada. Movió apenas los labios, como si respondiera a alguien, pero no a mí. El monitor del paciente lanzó un pico agudo y ese sonido la hizo volver. Giró despacio, con la expresión vacía de quien despierta a mitad de una frase que no recuerda haber dicho. «¿Qué pasó?», murmuró, como si de verdad no registrara haber estado fija mirando el muro. Le pedí que fuera por material. La vi alejarse por el corredor principal. Sus pasos no eran erráticos ni inseguros, eran deliberados, como si siguiera un pasillo que existe en otro plano del mismo edificio. Me quedé con la hoja en la mano. O. L. Albarrán, Pabellón 3, 1962. Nada de eso existe en los registros digitales. Ya no hay pabellones. Pregunté al camillero veterano, Iván, si le sonaba. No necesitó pensar. Ese apellido aparece en expedientes viejos, pero esos archivos están sellados. Psiquiatría de los años duros. Y agregó clavándome la mirada. Si eso salió de la cabeza de la muchacha, no salió solo de ahí. Cuando Cintia regresó, no solo traía la bandeja, traía un olor adherido al uniforme. No era sangre, no era químico, era algo parecido a ropa guardada por décadas en un sótano sin ventilación. Pasó junto a mí y sentí como si alguien hubiera caminado un paso detrás de ella, dentro del mismo aire. El paciente abrió la boca con un chasquido seco, pero no respiró ni emitió sonido. Solo abrió, como quien intenta pronunciar algo a un techo que no escucha. 0406. El hombre entró en paro. Iniciamos protocolo. Ramos tomó vía aérea. Yo conté compresiones. Cintia ventilaba con el ambú y en pleno ciclo se detuvo. Quedó con el ambú en la mano, mirando exactamente el mismo ángulo vacío del cubículo. Esa esquina donde solo hay pintura vieja. Sus labios se movieron sin voz. Ramos le gritó. Ella parpadeó como quien emerge de un sueño profundo y retomó la ventilación. 0419, hora oficial de defunción. Nadie reclamó el cuerpo. Sin documentos, sin teléfono. El médico autorizó traslado. Al cerrar el saco, el velador, don Hilario, hizo la señal de la cruz. Algo que nunca le había visto hacer en 5 años. Murmuró. A ese ya lo habían traído antes a este edificio. Lo miré fijo. ¿Cómo que antes? Secó el sudor del labio con el dorso de la mano. Dije lo que dije. El silencio posterior al óbito siempre es espeso, pero este era distinto. Quedó una especie de capa encima del aire, como si la sala no hubiera quedado vacía pese al cuerpo ausente. A las 04:41, mientras llenaba el registro, Cintia regresó con otra hoja. No me la entregó. La pegó con cinta en la pared del cubículo 4, exactamente sobre el punto que había estado observando. Otro nombre, el mismo pulso. Reclusa F19, Pabellón 3, 1960. No pregunté nada. Guardó el marcador y salió del cubículo con la calma de quien cumple un paso previsto en un plan que los demás desconocen. A las 05:10, antes del cambio de turno, fui al baño de personal para lavarme las manos. Cerré la llave y escuché, detrás del espejo, no en el corredor, no en el techo, detrás del vidrio, una respiración de alguien pegado al reverso. Un vapor leve empañó el borde superior, como si hubiera calor humano del otro lado. Salí sin secarme. Cuando regresé al pasillo, Cintia estaba sentada en la estación de enfermería con el cuerpo perfectamente alineado, manos sobre las rodillas, mirando el reloj de pared como si esperar una hora exacta fuera parte de una tarea. No pestañeaba. Le hablé. Nada.
Toqué la superficie del escritorio con fuerza para generar ruido. Nada. Solo cuando el segundero tocó las 05:15, ella inhaló hondo, como quien entra a un cuerpo que estuvo vacío, y volvió a moverse. «Necesito papel», dijo, como si lo único relevante en el mundo fuera eso. Le di un memo. Escribió sin dudar, sin mirar las teclas del pensamiento. Pabellón 3 no se abre. No responder al llamado. Le pedí que explicara. Levantó la mirada como si recién reparara en mi presencia. «¿Yo escribí eso?», dijo de verdad confundida. Guardé la nota. No quise mostrarle lo anterior. Su pulso estaba frío, pero la piel seca, sin sudor. No era pánico, era otra cosa. 05:32. Don Hilario se acercó a la estación. La cámara 04 marcó movimiento después del óbito. Abrimos el monitor. El cuerpo ya estaba en refrigeración. La sala vacía. Aún así, el clip mostraba una sombra parada exactamente frente a la hoja pegada en la pared, opacando el cartel por segundos, como si alguien lo leyera a centímetros. Revisamos cuadro a cuadro. No había entrada ni salida de figura humana. La sombra aparecía y desaparecía sin transición. Nadie respiró en esos 10 segundos de revisión. Lo que siguió quebró el turno. El doctor Ramos, que nunca se involucra en supersticiones, pidió ver los expedientes físicos sellados. Dijo una frase que no le conocía. Si el nombre salió de ella, no salió del aire. Llamó a Archivo Central. Le dijeron lo de siempre. Los legajos pre-1970 están bajo cadena de custodia, sin acceso nocturno. Ramos golpeó el mouse y masculló. No alcanza. A las 06:00 llegó el equipo de la mañana. Antes de entregar el turno, fui a buscar a Cintia para el pase de guardia. No estaba en la estación, no estaba en baños, no estaba en farmacia. La encontramos de pie frente a la puerta clausurada del ala antigua, la del antiguo sanatorio, apoyando la frente en la chapa metálica, como quien intenta escuchar a alguien que le habla desde dentro. Ramos le ordenó apartarse. Ella dio un paso atrás con docilidad, pero mantuvo la mirada en la puerta, no en nosotros. Cuando nos alejábamos, murmuró algo sin sonido. Hilario lo dijo en voz baja, con los labios apretados. Está contestando al llamado. Y esa era precisamente la única regla que ahora alguien había puesto por escrito. No responder al llamado. No hubo pase de guardia normal. El equipo de la mañana entró mirando de reojo. El rumor ya había corrido por WhatsApp interno antes de las 06:20. La chica nueva escucha paredes. La poseyó el muerto sin nombre. Otra vez el ala vieja. Nadie lo decía en el pasillo, pero todos lo pensaban. El aire lo delataba. A las 06:44, mientras firmábamos el cierre del turno, Cintia regresó a la estación con un cuaderno de notas clínico en la mano. No era suyo, era de archivo. Tapa verde, lomo cosido antiguo. Nadie vio quién se lo dio. Lo apoyó en la mesa y lo abrió en una página exacta, como si supiera de memoria dónde cortar. La hoja tenía tinta azul desteñida. Fecha 03/9/1960. Texto manuscrito. Letra dura de médico. Intervención espiritual. Subyugación 03. Sujeto recurrente P3. Y un apellido ilegible que empezaba con A. Ramos manoteó el cuaderno. ¿Quién te dio esto? Ella parpadeó 2 veces, otra vez como alguien que sale tarde de su propio cuerpo. Lo encontré en mi casillero. Nadie dejó eso ahí. Nadie tiene acceso nocturno a bóvedas. La entregamos al equipo entrante y nos dispusimos a irnos. Yo estaba por quitarme la cofia cuando el velador entró casi sin aire. La cámara 06. Hay alguien en el corredor del ala vieja. Fuimos a la pantalla.
Ahí estaba, la silueta de Cynthia de perfil frente a la puerta clausurada, aunque la teníamos a 2 metros de nosotros, sentada. Pérez, enfermero de día, retrocedió un paso. Eso no es en vivo, pero el timestamp era en vivo, 06:58. Cortamos a otra cámara del mismo corredor. La silueta seguía ahí, fija, respirando. Se veía el leve vaivén de sombra en el pecho. Volvimos la mirada a Cynthia real. Ella no pestañeaba, estaba rígida, con las manos sobre los muslos, como cuando la encontramos la primera vez. Hilario murmuró: lo que está ahí no es su cuerpo, es lo que está usando su turno. Ramos ordenó apagar las pantallas. Nadie alimenta esto mirando. Esa frase me dejó una astilla. No alimentar. Otra regla tácita que entró sin que nadie la redactara. Salimos al vestíbulo para abrir armarios y revisar si alguien escondía un duplicado de uniforme. Nada. Cuando volvimos al monitor tras 90 segundos, la silueta ya no estaba en el corredor, pero había algo peor. El cartel que Cynthia había pegado con cinta, el que decía Reclusa F-19, Pabellón 3, 1960, ya no estaba en la pared. Rascamos la pintura con los dedos, buscando restos de adhesivo. Nada. Ni arruga, ni borde, ni rastro, como si nunca hubiera habido papel alguno en ese muro. No habíamos cruzado a otro turno, no habíamos salido del edificio. Era el mismo tiempo, y aún así, algo se reescribió sin testigos. Ese fue el exacto minuto en que entendí que el paciente sin nombre quizá no era el punto inicial. El hospital mismo parecía operar como contenedor, y alguien, o algo, estaba usando personas vivas como puente para continuar lo que empezó en 1960. A las 07:12, con el turno oficialmente cerrado, nadie se fue. No por deber, por miedo táctico. Salir del edificio dando la espalda significaba para todos perder de vista el origen del llamado. Ramos decidió aislar a Cynthia en descanso de personal, no por castigo, sino para observarla. Ella aceptó sin resistencia, como si supiera que ese era el siguiente paso de una secuencia prevista. La dejamos sentada en un sillón reclinable, puerta abierta, luz fría. La cámara interna del descanso quedó activa. Hilario se quedó mirando el monitor. Yo y Ramos nos quedamos en el corredor. Desde mi ángulo veía solo la silueta del sillón y un fragmento de su brazo. Al minuto 3, el brazo desapareció del cuadro como si se hubiera deslizado al piso. Corrimos, no estaba en el suelo. Estaba de pie detrás de la puerta, de espaldas a nosotros, pero la puerta no se había movido ni chirrió al abrirla. No se giró. Estaba tan cerca de la hoja de madera que su pelo rozaba la pintura. Bajísimo, casi sin vibración en garganta, decía algo que no descifré. La empujamos al sillón de nuevo. Hilario cruzó los brazos. Así no se queda. Ramos ordenó sedación ligera. Cynthia no se opuso. Ofreció el brazo como quien entrega una llave. Mientras cargaba la jeringa pensé, esto ya no es conducta, es obediencia. 07:40. Sedada, continuó hablando con los ojos cerrados. No balbuceo, sintaxis. Consonantes duras, pulsos cortos en la lengua. Grabamos audio. Ramos lo reprodujo en cámara lenta. Había repetición de patrones, como últimos nombres en lista. Fue entonces cuando llamamos a Celia, enfermera retirada que trabajó en el edificio cuando todavía era sanatorio. La trajeron sus hijos. Entró en silla de ruedas, 78 años, voz pastosa. Le describimos sin detalle. Pedí que escuchara el audio sin contexto. Lo escuchó menos de 10 segundos y alzó la mano para detenerlo. Eso lo oí aquí en el 63, dijo sin dudar. No era idioma clínico,
Era parte de los tratamientos que hacía el doctor Albarrán en el pabellón 3. Esa fue la primera validación externa. Le mostramos el nombre escrito por Cynthia, O.L. Albarrán, pabellón 3, 1962. Celia apretó los dientes como quien recuerda olor, no dato. Ese hombre no curaba, sujetaba cuerpos para abrirlos a otros, a los que traían sin familia. Le pregunté si recordaba una regla, alguna advertencia de entonces. Ella no pestañeó al responder. Nunca contestar al silbo. Hasta ese momento nadie había mencionado silbos. Teníamos llamado, no abrir P3, no responder, pero no silbos. Celia siguió. Primero silbaban detrás de las puertas. Si respondías, te apuntaban en lista. Nadie respiró. Le pedí definición de lista. Dijo, nombres para devolver. No siempre devolvían al mismo cuerpo. No quise entender del todo, pero la frase me incrustó una hipótesis. Los nombres que Cynthia escribe quizá no son memorias, son turnos pendientes. 0758. Desde el descanso llegó un sonido nítido, corto, metálico, un silbo. No de boca humana, de garganta comprimida, sin aire. Cynthia siguió dormida, pero el silbo no venía de ella. El silbo se repitió a los 9 segundos. Corto, como aspirado hacia adentro, no exhalado. Provenía del lado del corredor que conduce al ala clausurada. Nadie habló, pero todos supimos lo mismo sin decirlo. No debía ser respondido. La propia regla ya estaba escrita. Ramos ordenó bajar la puerta corta del descanso para aislar el sonido. Hilario se negó en seco. Si cerramos, silba desde adentro. Nadie lo contradijo. Celia, desde la silla, sin levantar la voz, soltó. El edificio recuerda mejor que la gente. Aquí nada se pierde. Dijo eso mirando el marco de la puerta como si hablara al metal, no a nosotros. 0805. El silbo no volvió. En su lugar, algo peor. 3 golpes secos en la puerta clausurada del ala vieja. No eran golpes de puño, eran golpes con masa y peso, como muebles empujados desde adentro. La pintura vibró en grietas mínimas. Cynthia, sedada, sonrió sin abrir los ojos. Primera expresión emocional desde el incidente. Revisamos cámaras. Todas las del corredor 3 estaban pixeleadas, no negras, distorsionadas como si la señal fuera mordida desde adentro. Las demás funcionaban. La falla era selectiva. Eso indicó intención, no azar. CSO817. Un celador del turno mañana, Pérez, sugirió llamar seguridad externa. Ramos negó. Nadie entra civil a cadena de custodia antigua. Abrir puerta ahora es replicar el error del 60. Celia asintió. Lo que quieren abrir no es madera, es turno. Ahí fue cuando comprendimos el patrón. Paciente anónimo, traído y abandonado. Cuerpo usado como vector, no como destino. Transferencia a personal vivo. Cynthia. Listas reencontradas. Albarrán, reclusa F19. Regla de mundo emergente. No contestar al llamado ni silbo. Escalada. Golpes desde el lado histórico del edificio. La progresión no era aleatoria. Parecía reanudación. 0831. La sedación de Cynthia empezó a disiparse. Abrió los ojos sin parpadear, como si no hubiera habido sueño entre medio. Dijo solo una frase, directo, sin emoción. Falta uno. No le pregunté quién. Lo dijo como quien da una instrucción cuya ejecución no es suya, sino de otro. Celia exhaló hondo. Así hablaban los que ya no estaban solos. Le pedí que explicara. Cuando el cuerpo ya no decide el lenguaje, el que habla no es el cuerpo. Ramos mandó traslado de Cynthia a observación cerrada. En lo que preparábamos carro de traslado, una impresora del pasillo empezó a imprimir sola, aunque no había orden en cola.
Una sola hoja salió. Fui yo quien la tomó antes que nadie. Letra negra del sistema, sin autor asignado, sin cabecera, sin fecha de solicitud. Solo una línea, centrada. Pabellón 3, lista incompleta nada más. La impresora se quedó en silencio como si no hubiera ocurrido. Guardé la hoja bajo mi carpeta. Nadie quiso mirarla 2 veces. En ese punto, todos tuvimos el mismo pensamiento involuntario, aunque nadie lo pronunció. Si la lista está incompleta, alguien más será escrito. 0849. Trasladamos a Cynthia por el corredor central, hacia observación cerrada. Sedación todavía activa, pero los ojos completamente conscientes. No opuso resistencia. Cuando pasamos frente al cruce que conduce al ala vieja, su cabeza giró sola, como si un hilo interno le torciera el cuello hacia esa dirección. No fue un espasmo, fue atención. Hilario, que empujaba la camilla, murmuró: «No voltees cuando te miren». No lo dijo a ella, lo dijo al aire como si recitara una regla vieja. Antes de llegar a observación, todas las luces del corredor parpadearon al unísono una sola vez, como si un pulso eléctrico hubiera recorrido el edificio entero. Cynthia cerró los ojos en ese exacto instante, como quien recibe una instrucción silenciosa. Cuando los abrió, dijo algo sin mover la mandíbula. El sonido salió bajo, como resonancia más que voz. «No escriban mi nombre». Nadie respondió, porque responder, ya lo sabíamos, equivalía a entrar en la regla. 0857. Cerramos observación con pestillo. Ramos dejó orden de vigilancia visual continua y a PSIC. Celia pidió irse. Sus hijos ya la esperaban en la entrada. Antes de salir, me detuvo con la mano en el antebrazo y dijo al oído muy bajo: «Si mañana está peor, no la toquen, el contacto sella. Otra regla emergente». 0910. El golpe volvió una sola vez, desde la puerta clausurada. No triple. 1. Como confirmación, no como petición. Revisamos cámaras. Ahora el corredor aparecía nítido. Puerta intacta. Pasillo vacío. Ninguna sombra. Ninguna figura. Pero el papel desaparecido, el cartel con reclusa F-19, estaba ahora sobre la camilla donde el paciente sin nombre había muerto, aunque esa camilla había sido limpiada, movida y usada entre turno y turno. La cinta estaba nueva, el trazo idéntico, el papel sin arrugas, como reinsertado después del hecho. 0922. Pérez quiso romper el papel. Le sujeté la muñeca, no por superstición, por inferencia. Si la lista es instrumento, intervenirla podría hacerte parte de ella. Guardé el papel en funda plástica. Fue entonces cuando la computadora de Ramos emitió notificación. Un correo entrante, sin remitente, sin asunto, con un archivo PDF. Solo el nombre del archivo, p3altapendiente.pdf. Lo abrimos. El documento estaba vacío salvo por una línea al final. El turno no termina cuando amanece. Ramos cerró el visor sin comentar. No hubo chistes, ni sarcasmo médico. La frase era anatómica. Lo que se abrió en turno nocturno no se cierra con sol. 0940. El audio del descanso, donde ya no había nadie, empezó a transmitir estática, y entre la estática, un patrón seco, rítmico, como lápiz raspando papel. Fui a revisar in situ. No había nada en la mesa, pero mientras estuve dentro sentí, no frío, un cambio de densidad, como si otra respiración compartiera mi volumen de aire. Volví al monitor. El audio seguía. Ramos lo transcribió en papel pensando que eran impulsos rítmicos. Cuando alineó 3 secuencias, el patrón era evidente. Sílabas repetidas, separadas como nombres truncos. Y entonces se escuchó por tercera vez, nítido, directo al micrófono, el silbo.
No detrás de la puerta clausurada, desde dentro del hospital activo. El silbo se repitió 2 veces más, ya no aspirado. Ahora sonaba como aviso, no como búsqueda. Ramos bajó el volumen, pero el silbo seguía detrás del silencio, como si el oído lo recordara aún sin audio. Nadie quiso verbalizarlo, pero estaba claro. La regla había sido desafiada. El llamado ya no esperaba respuesta. Avanzó igual. 10:03. Al revisar observación, Cynthia ya no estaba en el sillón. No había alarma abierta. No había registro de puerta forzada. Solo un detalle. El vidrio del visor tenía, por el lado interno, marcas de uñas trazando líneas verticales, todas paralelas, todas profundas, como si quien las hizo no buscase escapar, sino contar. Seguimos un rastro mínimo de cinta adhesiva en el marco. El adhesivo llevaba hasta el pasillo 2. Allí, sobre el suelo, una hoja doblada en 4. La abrimos con guantes. No era nueva. Era la primera hoja, la de O.L. Albarrán. Pabellón 3, 1962. La misma caligrafía, la misma tinta. Ahora con una adición en el margen. Falta uno. Se elige entre los que vieron. No dijimos quién lo leyó en voz alta, pero todos lo entendimos al mismo tiempo. Ya no es Cynthia sola, es el turno completo. 10:19. Revisamos cámaras buscando su rastro. Ninguna imagen mostraba salida, ninguna mostraba cuerpo. Pero en 3 cámaras distintas, sin continuidad entre ellas, la misma sombra delgada cruzaba el cuadro como si el mismo cuerpo estuviera en 3 lugares distintos dentro del mismo minuto. Era imposible por locomoción humana, era trivial por ocupación alternante. 10:32. Un paciente de diálisis bajó del ascensor y al cruzar por el pasillo 2 se detuvo mirando un punto vacío del muro y dijo en voz neutra, como repitiendo algo que escuchaba dentro: «No contestes al silbo». Echó a andar como si no hubiera dicho nada. No nos miró. No nos registró. Eso selló la conclusión que nadie quiso firmar. No es ella. Es el edificio distribuyendo la regla. La entidad no busca un cuerpo. Busca continuidad. 11:0. El hospital volvió a su ruido técnico. Aspiradores, zapatos, carros metálicos. Pero esa normalidad sonó como encubrimiento, no como retorno. Hilario, antes de irse, se acercó al vidrio y dijo sin mirarnos: «Cuando silben de nuevo, no estén cerca de la pared». Me quedé hasta las 13:17 esperando que dieran de alta al muerto sin nombre. No lo hicieron. No había quien lo reclamara. No había destino asignado. Y sin destino no hay cierre. Me fui del turno con la sensación, no abstracta, física, de que algo camina detrás, no paralelo. Como si el turno hubiera seguido pegado a mi espalda en lugar de quedarse en urgencias. Revisé la acera entera. No había nadie. Aún así, tuve que hablar en voz baja antes de subir al transporte. No respondo. No sé a quién se lo dije. Sé por qué lo dije. Porque ahora sé que el hospital no era un escenario. Era el contenedor y sigue abierto. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Si este tipo de relatos, donde lo que pasa no termina cuando amanece, te interesa, te invito a apoyar el canal. Suscríbete, deja tu like y activa la campana. Así nos ayudas a seguir documentando casos que muchos prefieren dejar en silencio. Nos vemos en el próximo relato, si es que el próximo relato no llega primero.